Welcome to Pro Español. Me llamo Ana. Tengo 34 años. Estoy casada. El nombre de mi esposo es Isidro. Él tiene 36 años. Hemos estado casados durante 10 años. Tenemos un hijo. Se llama Adán. Tiene 7 años. Solíamos estar muy unidos. Solíamos ser felices, pero ahora algo es diferente. Desde hace 3 o 4 meses, mi esposo ha cambiado. Llega a casa del trabajo, cena, ve la televisión y luego se duerme. Los fines de semana va a reuniones, juega al golf o se queda en su oficina en casa. Dice que está ocupado. Él es el jefe en el trabajo. Trabaja con muchas personas. Yo solía ayudarlo con documentos y dinero, pero ahora me quedo en casa con nuestro hijo. Ya no deja que nadie lo ayude. Dice que no confía en nadie. Antes teníamos pequeñas tradiciones. Cada noche tomábamos té turco juntos. Hablábamos, reíamos, nos mirábamos con amor. Ahora hay silencio. No hay té, no hay conversaciones, solo televisión, solo sueño. La semana pasada envié a nuestro hijo a casa de mi madre. Quería estar sola con mi esposo. Pensé que tal vez solo necesitaba descansar. Tal vez necesitaba tiempo. Pero esa noche llegó a casa, cenó y se fue a dormir. Él no me habló. A la mañana siguiente se fue temprano. Era fin de semana, pero no se quedó. Me senté sola en la cocina. Mi té estaba frío. Mi corazón también estaba frío. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Esa noche tomé una gran decisión. Tenía que hablar con él. No podía seguir viviendo así. Esa noche lo esperé. Preparé su cena favorita. Me puse el vestido rojo que una vez dijo que le encantaba. Me maquillé un poco y me arreglé el cabello. Volvió a llegar tarde. Se veía cansado. Se sentó, comió en silencio y ni siquiera notó mi vestido. Mi corazón latía rápido. Me sentía nerviosa, pero tenía que hablar. Tenía que saber. Lo miré y dije en voz baja, ¿podemos hablar? Él se sorprendió. ¿Ahora? Preguntó. Sí, dije. Por favor, nos sentamos en el sofá. Traté de mantenerme tranquila. No quería pelear. No quería llorar, pero mis ojos ya estaban llenos de lágrimas. Le dije, has cambiado. Ya no hablamos, ya no me sonríes. Ni siquiera me ves. Él bajó la mirada. No dijo nada. Esperé y luego hice la pregunta más difícil de todas. ¿Aún me amas? Me miró. Sus ojos se veían cansados. Entonces dijo, claro que sí, solo estoy cansado. El trabajo es difícil. Tengo demasiado estrés. Asentí, pero no le creí del todo, así que hice la pregunta que nunca quise hacer. ¿Hay otra persona? Él pareció impactado. No, nunca, respondió rápidamente. Solo estoy ocupado. No tengo tiempo para nada. Mi cabeza está llena, pero te amo, Ana. Necesito que tengas paciencia. Miré su rostro, parecía sincero. Me tocó la mano. Por favor, espera un poco más. Voy a intentar cambiar. Quise creerle, así que le dije, está bien, esperaré. Pero en lo más profundo de mi corazón,
Aún me sentía sola. Pasaron los días, luego las semanas, pero nada cambió. Seguía llegando tarde a casa. Seguía comiendo en silencio. Seguía viéndose cansado y distante. Yo trataba de sonreír, trataba de tener paciencia. Me repetía a mí misma. Él dijo que me ama. Dijo que lo intentaría. Limpiaba la casa. Jugaba con nuestro hijo. Incluso planeé un fin de semana para los dos, solos. Pero cuando se lo propuse, me dijo, ahora no. Tengo reuniones, tal vez el próximo mes. Esa noche me senté en la oscuridad. La casa estaba en silencio. Susurré para mí misma, ¿por qué el amor se siente tan solo? Miré fotos antiguas, fotos de nuestra boda, fotos de nuestra luna de miel, fotos con sonrisas, abrazos y risas. ¿Dónde quedó todo eso? Una tarde, envié a nuestro hijo otra vez a casa de mi madre. Esperé a mi esposo, con la esperanza de poder hablar, pero cuando llegó, fue directo a su oficina. Sin un saludo, sin una sonrisa, solo una puerta que se cerró suavemente detrás de él. Me quedé de pie frente a esa puerta. Levanté la mano para tocar, pero me detuve. Mi mano cayó. Me di la vuelta y me alejé. En la cocina me senté sola con una taza de té frío. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Entonces, un pensamiento vino a mí. Tal vez ya no me ve. Tal vez se ha olvidado de quién soy. Y por primera vez empecé a preguntarme, ¿esto sigue siendo un matrimonio o solo somos dos personas viviendo en la misma casa? Me desperté temprano. Miré el espacio vacío a mi lado en la cama. Él ya se había ido al trabajo. Sin un beso, sin un adiós, me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. Mi corazón se sentía cansado, no con rabia, no con ruido, solo cansado. Preparé el desayuno para mi hijo. Sonreí y jugué como si todo estuviera bien, pero por dentro me sentía invisible. Esa tarde lo intenté de nuevo. Esperé junto a la puerta. Cuando entró, le sonreí. ¿Quieres salir a caminar?, pregunté en voz baja. Él me miró, cansado y frío. Ahora no, Ana. Tal vez más tarde. Asentí con la cabeza, pero mi corazón se rompió. Esa noche, mientras él trabajaba en su oficina, hice una pequeña maleta para mí y para nuestro hijo. Y luego escribí una carta. Todavía te amo, Isidro. Todavía tengo esperanza en nosotros, pero no puedo ser la única que lucha. Extraño tu corazón más que tu presencia. Dijiste que esperara. Esperé. Esperé con amor, con paciencia y con lágrimas. Ahora necesito volver a encontrarme a mí misma. No me voy para siempre, pero ya no puedo seguir siendo invisible. Dejé la carta sobre la mesa. Mis ojos estaban llenos de lágrimas. Cerré la puerta detrás de mí. Tomé la mano de mi hijo. Caminamos en la oscuridad y el silencio, no huyendo del amor, sino acercándonos a la sanación. Me quedé en casa de mi madre. Una semana después, mi esposo me escribió. Dijo que me extrañaba.
que extrañaba a nuestro hijo, que quería que volviéramos. Dijo que estaba listo para cambiar. Así que regresé. Una noche tranquila, después de acostar a mi hijo, entré en la sala. Mi esposo había dejado su teléfono sobre la mesa y se había ido a duchar. No pensaba mirarlo. De verdad que no. Pero la pantalla se encendió. Mis manos temblaban. Era un mensaje de una mujer. Decía: «Te extraño. ¿Pensaste en mí hoy?». Mi corazón se detuvo. No abrí el mensaje. No lo necesitaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Era esta la razón por la que él había cambiado? Él volvió a la sala, sonriendo como si nada hubiera pasado. Lo miré. ¿Cómo podía alguien a quien amaba tanto hacerme sentir tan pequeña? Quería gritar, quería llorar, pero me quedé en silencio porque tenía miedo de la respuesta. Miedo de que, si preguntaba, todo se volviera real. Esa noche me acosté a su lado. Él dormía en paz. Yo lloré en silencio. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Le había dado todo: mi amor, mi tiempo, mi juventud, mi vida, y ahora él le daba su atención a otra persona. A la mañana siguiente no lloré, no grité, simplemente me senté en la mesa de la cocina. Él entró, me miró y dijo: «¿Buenos días?». No respondí. Él no lo notó. Se fue al trabajo. Todo el día mi corazón se sintió pesado. Miré a mi hijo jugar. Sonreí por él, pero por dentro estaba rota. Esa noche tomé una decisión. No porque quisiera destruir a mi familia, sino porque necesitaba salvarme a mí misma. Esperé a que él llegara a casa. Le pedí que se sentara. Mi voz estaba tranquila. «Vi un mensaje», dije. Él me miró en silencio. Continué: «Te di 10 años de mi vida. Confié en ti. Aún quiero creerte, pero no puedo vivir así». Él no intentó negarlo. Solo dijo: «Lo siento. No quise hacerte daño». Y fue entonces cuando supe que era real. La distancia, el silencio, el dolor. Me levanté. «Necesito tiempo», dije, «para pensar, para respirar, para volver a sentirme yo misma». Esa noche hice una pequeña maleta y llevé a mi hijo a casa de mi madre. Me dolió más que nada, pero a veces el amor no es suficiente. A veces elegirte a ti misma es el acto más valiente que puedes hacer. Elegí la paz en lugar del dolor. Si te gustó esta historia, por favor dale like, comenta, comparte y suscríbete.